El día de hoy vamos a escuchar esta conferencia o esta información con la total idea de que es algo fresco para nosotros. Hagan de cuenta que es una brisa que viene a refrescar tu vida. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo que se llama génesis y sinopsis del ser humano. ¿Qué significa eso? Génesis y sinopsis del ser humano significa principio y resumen del ser humano. A lo largo de las 18 conferencias a las cuales nosotros los invitamos el fin de semana, justamente hacemos esto. Y ayudamos a que por medio de este método las personas tengan la oportunidad de iniciar a conocer el principio de su vida, pero que además llegue el momento en el cual pueden resumir hasta el día de hoy qué ha sido de mí. Hasta el día de hoy, en realidad yo he vivido o yo he estado sobreviviendo. Pero fíjate, vamos a partir de lo que es el principio. En realidad todos nosotros conocemos lo que es nuestro principio. Posiblemente no todos. A lo mejor algunas personas tengamos una vaga idea de nuestro principio como ser humano. A lo mejor algunos otros sí conozcan bien lo que es el principio. Pero ¿qué tanto nosotros, haciendo un análisis claro del panorama de nuestra vida, podemos darnos cuenta y sentir que el resumen que podemos lograr hasta el día de hoy es un resumen real? Yo he tenido la gran bendición de ser invitada a participar en otros grupos, a los cuales respeto mucho, pero hay algunos puntos en los cuales no acuerdo con ellos. Como por ejemplo, cuando nosotros nos definimos a nosotros como yo soy Evangelina y soy alcohólica, a mí eso me duele en el alma, porque eso no es real, ¿sí? Eso no es real. Yo me presentaría, yo soy Evangelina y tengo lamentablemente una dependencia al alcohol. Pero si yo me defino como alcohólico, si yo me defino como fumador, si yo me defino como un deprimido, si yo me defino con una etiqueta que no es la mía, ese ser humano no soy yo. Es cierto que tenemos que hacernos conscientes del problema que estamos teniendo en nosotros y en los demás. Yo pienso que esa es la idea de ese tipo de grupos. Sin embargo, ya nos explicó Vero, la mente va grabando. Imagínate la cantidad de veces que una persona que recurre ahí dice soy Evangelina y soy alcohólica. La cantidad de veces que reafirma en su estructura neural el que es una alcohólica, cuando eso es irreal por completo. Tú eres un ser humano que lamentablemente en un momento de tu vida una circunstancia muy adversa hizo que tu rumbo se perdiera, hizo que no te dieras cuenta, que perdieras conciencia de la maravilla que tú eres. Entonces vamos a darnos cuenta hoy, el día de hoy, ¿cómo puedo resumirme yo? ¿Cómo puedo resumir los casi 43 años que llevo en este cuerpo? A nivel físico, ¿cómo los resumo? ¿Qué puedo decir de mi maravilloso organismo? ¿Qué puedo decir de mis pensamientos? A mis casi 43 años, ¿qué opinión tengo acerca de mí misma? ¿Cómo está la situación económica en mi vida? ¿Cómo están mis relaciones interpersonales? ¿Cómo yo me siento en todas las áreas de mi vida? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo voy por la vida sintiéndome perdido, lo número uno que sucede es que si estoy perdido es porque no sé a dónde voy, pero tampoco sé en dónde estoy parado. Tampoco sé de dónde vengo. Aunque estas conferencias no son precisamente de ciencia, porque yo personalmente estoy bien lejos de ser científico, pero de todas maneras las conferencias tienen una información sustanciosa con la finalidad de que aprendamos a conocernos a nosotros mismos a nivel humano. Vamos a iniciar por el nivel humano. Posiblemente muchos de nosotros ya conozcamos
la maravilla que es una célula, la unidad fundamental de la vida. Nuestro cuerpo está formado por millones y millones y millones de células, como nos dijo Vero, funcionando en armonía. A lo mejor nosotros podemos decir, pero a mí ¿qué me puede beneficiar eso en cuanto a las emociones? Claro que sí, te beneficia muchísimo por muchas razones. Una razón importante es que las células de tu cuerpo siempre están funcionando de manera armoniosa. Cuando dejan de funcionar de manera armoniosa es cuando intervienes tú. Esta intervención puede ser a nivel consciente porque tus pensamientos son negativos, pero también puede ser a nivel inconsciente o a nivel subconsciente a través de lo que tú sientes por lo que has experimentado en tu vida. Pero esa información que nosotros podemos sacar, extraer de lo que es una célula es algo bien maravilloso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que esta célula contiene inteligencia en su interior, la razón por la cual la contiene es porque ahí hay una piececita maravillosa que no le vamos a dar mucha importancia al nombre, es el ADN, pero eso no importa. Lo importante es que nosotros sepamos que en esta pieza maravillosa, además de que viene contenida toda la información necesaria para que cada una de las células de nuestro cuerpo formen tejido, formen órganos y posteriormente formen sistemas y luego nuestro cuerpo, nuestro maravilloso organismo, algo bien maravilloso que viene aquí es nuestra individualidad. Nuestra individualidad es ese sello característico que Dios puso en cada uno de nosotros, porque nosotros no somos idénticos a papá, tampoco somos idénticos a mamá, somos la síntesis, la unión, el resultado de la unión de dos maravillosas células. Ese resultado viene aquí, esa información viene aquí, pero no solo eso, aquí en esta maravillosa piececita viene también grabada la información de la humanidad completa. Viene grabadas ahí experiencias que ha vivido la raza humana. Gracias a ello, cuando nosotros logramos aprender cómo yo poder ir al núcleo de las células de mi cuerpo y extraer de ahí el conocimiento, ¿cómo lo puedo hacer? Tengo que aprender a través de mi razonamiento puesto en acción a saber cómo poder lograr la comprensión total, plena y completa de mi naturaleza espiritual. Cuando yo inicio ese recorrido, ese camino hacia lo que es mi ser, yo puedo encontrarme con toda la información contenida aquí y lo puedo hacer de manera completamente consciente, sabiendo y conociendo que en el interior de cada una de mis células hay inteligencia, que la inteligencia no se encuentra contenida únicamente aquí, sino que en cada una de las células la hay. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque si no hubiera inteligencia en cada una de las células de nuestro cuerpo, ¿cómo se formaría? O sea, ¿cómo esta célula pudo haberse formado? Porque hay inteligencia en ella y esa inteligencia no es consciente. Esa inteligencia es la inteligencia divina que hay en cada una de las células de nuestro cuerpo. Cuando nosotros retomamos conciencia de ello, la vida para nosotros toma un carisma totalmente diferente, porque el día que tú aprendes a saber y a conocer que no obstante que posiblemente has llegado a depender de una droga, que no obstante que posiblemente has tenido una conducta muy desajustada, que posiblemente has lastimado a ti mismo y a muchos otros seres humanos, y que a veces los más lastimados son los más indefensos, que son nuestros hijos. A pesar de ello, de todas maneras, hay algo en ti que es infinitamente superior, y esa es tu naturaleza divina. Y que a pesar de todas las malas decisiones o decisiones no precisamente pues muy favorables, nosotros seguimos siendo seres maravillosos. ¿Cómo poder lograr llegar a esa comprensión? Número uno, de lo que me tengo que hacer consciente es
de que efectivamente no hay manera de demostrar que el principio del ser humano no es divino. ¿Sí? Hay mucha gente que en su desconocimiento de la naturaleza divina quiere discutir y quiere demostrar que no existe tal cosa. Pero cuando nosotros iniciamos el recorrido hacia nuestro interior y empezamos a tener experiencias extraordinarias, empezamos a darnos cuenta de que ayer veíamos la vida de una forma y que hoy la vemos completamente diferente, y que hoy, al cerrar mis ojos, yo puedo contactar con mi más alto ser y ponerme en esa sintonía con él de tal manera que todo mi cuerpo puede vibrar de manera armoniosa. Y que eso no lo logro por mucho que lea una enciclopedia completa, pero que sí lo logro cuando yo cierro mis ojos y entro en mi interior y puedo estar conmigo misma y contactar con mi más alto ser. Entonces nosotros sí podemos demostrar que existe el más alto ser. ¿Por qué? No lo podemos probar científicamente, pero sí lo podemos probar si lo llevamos a la experiencia. Si cada uno de nosotros dedica por lo menos 2 o 3 minutos del día, del bendito día, a experimentar un nivel de conciencia superior al nivel de conciencia habitual, no quiere seguir discutiendo que no existe tal cosa. Nuestro principio definitivamente es espiritual, pero vamos a hablar del desarrollo humano. ¿Sí? Ya sabemos que el principio es espiritual, pero el resumen tiene que ser a nivel humano. ¿Cómo nosotros poder hacer ese resumen? Tenemos que ir a nuestra mente y darnos cuenta qué hay ahí. Tengo que ir a mis emociones y darme cuenta por qué siento de una o de otra manera. Y tengo que ir a mi cuerpo y preguntarle, ¿qué he hecho para que tú estés reaccionando de esta manera? ¿O qué he dejado de hacer para que tú estés reaccionando de esta manera? A lo mejor cuando oímos esto por primera vez, de hablarle a mi cuerpo, nos parece loco, pero allá solito donde nadie te vea, si es que te da pena, pregúntale a tu cuerpo y te vas a dar cuenta de la manera tan maravillosa que tu cuerpo te responde, que tu cuerpo te contesta de una manera sabia. Pero tienes que atreverte a preguntarle, porque si no te atreves a preguntarle, tu cuerpo no va a decirte nada. Te lo va a decir a través de una enfermedad grave, te lo va a decir a través de un deterioro tremendo de todo tu organismo. Y cuando eso resuena, decimos, pero ¿cómo es posible? Pero ya nuestro cuerpo nos había hablado muchas veces antes. Entonces sí vamos a hacer ese análisis. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nuestro principio es espiritual, una vez que logremos captar que es importante ir a estas 3 áreas de nuestra vida para hacer un análisis consciente de toda nuestra historia, entonces nosotros podemos darnos cuenta que para conocer nuestra espiritualidad no tenemos que llegar a algo que se llama desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque el espíritu es la esencia de Dios en nosotros y está de por sí desarrollada. Quienes tenemos que lograr o tomar conciencia de ello somos nosotros. Nuestra naturaleza humana es quien tiene que darse cuenta y comprender de manera consciente que su principio es espiritual. El día que eso nos hace clac acá en el cerebro, nuestra vida mejora y mejora muchísimo. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros iniciamos a hacer un análisis consciente. Vamos a resumir nuestra naturaleza. Iniciamos todos aquí en un principio espiritual. Este principio espiritual posiblemente tú le conozcas como gran arquitecto del universo, a lo mejor le conoces como Alá, a lo mejor le conoces como Jehová, yo le conozco como Dios. Este principio maravilloso, gracias a la intervención o a la colaboración de 2 maravillosos seres humanos que fueron nuestro padre y nuestra madre, dio por resultado algo que se llama un huevo, un embrión, un feto, un bebé recién nacido. Viene en la etapa de la niñez, de la adolescencia, de la juventud y de la madurez.
Pero cuando nosotros resumimos totalmente de nuestra vida, es cuando regresamos a nuestro principio espiritual. A lo mejor algunos decimos, bueno, ¿estar hablando de la muerte? Sí, en parte. Cuando nosotros nos desprendemos de nuestro cuerpo, logramos un resumen total de la vida. Eso no quiere decir que nosotros la hayamos vivido, eso solo quiere decir que ya terminó nuestro ciclo aquí y que regresamos a nuestro principio espiritual. Pero lo que estamos tratando nosotros con esta información es de que no pensemos en retornar a nuestro principio espiritual hasta el día que dejemos nuestro cuerpo, ¿no? Todos podemos retornar a nuestro principio espiritual todos los días. Cada día que Dios amanece, nosotros tenemos esa maravillosa oportunidad de retornar a ese principio. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del conocimiento de qué? De nosotros mismos en todos los niveles. Puede ser que haya momentos en nuestra vida en la cual nosotros nos sintamos no valiosos, en la cual nosotros digamos, mi vida no tiene sentido. Nadie me entiende, nadie me quiere y todo está mal en mi vida. Si tú estás esta tarde aquí, eso significa que tú estás listo para escuchar esta información. A lo mejor hasta este momento, aparte de la información, no te ha gustado, pero a partir de este momento tú piensas, bueno, en realidad nada pierdo con seguir un poquito lo que aquí me están diciendo. Y si tú pones en práctica por lo menos el 10% de lo que tú escuchas aquí, tu vida va a mejorar. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando nosotros andamos por la vida sintiéndonos perdedores, derrotados, a lo mejor lo que hice, ya tengo 43 años y no he logrado tal cosa, no he logrado tal otra, no he logrado tal otra. Pero si yo después de hacer un recuento de lo que yo no he logrado, dejo ir ese dolor, dejo ir esa queja, dejo ir esa actitud de víctima y retomo mi principio que tengo que decir, número 1, posiblemente en este momento no me siento en sintonía para contactar con mi ser más alto, pero ¿qué te parece si retomas conciencia solamente de tu cuerpo y no empiezas a ver que a lo mejor a esta edad tienes algún dolor, que a lo mejor a esta edad tienes algún problema físico? No, sino empiezas a ver, caray, cuando el maravilloso espermatozoide o célula de mi padre llegó a hacerle un romance de amor al óvulo, que era la célula de mi madre, para ellos no había problema. A nivel celular, a nivel de células, ellos simplemente buscaron lograr algo. Cuando se unieron, empezó ahí una maravillosa experiencia. ¿Por qué? Porque aquí inició a latir nuestro ser espiritual, una chispita de Dios tomando forma a través de dos maravillosos seres, y ahí tuvimos una experiencia grandiosa. ¿Cuál fue esa experiencia? Desde ese entonces somos triunfadores, porque está considerado que en una cantidad, en la cantidad que un varón lleva al exterior de estas células, están contenidas 500 millones de posibilidades de un ser humano. Imagínate nada más, si entre 500 millones de posibilidades nosotros logramos la victoria, eso significa que de alguna manera nos correspondía a nosotros estar en la existencia, nos correspondía a nosotros nacer. Hoy lo que tenemos que hacer es retomar conciencia de ello. Entonces, si yo me voy a seguir resumiendo porque no tengo el mejor carro, porque no he logrado el sueño americano, porque no he logrado tal cosa, porque no he logrado tal otra, eso significa que no me he entendido. No estoy consciente de quién yo soy. No estoy consciente de que inclusive a nivel humano soy importante y valioso. No digamos a nivel espiritual, pero a nivel humano soy importante y valioso porque ya gané la primera carrera, que fue llegar hasta ese óvulo maravilloso en el cual empezó a formarse mi cuerpo, empezó el desarrollo de mi vida de una manera extraordinaria, de una manera que ni siquiera mi madre, que me tenía en su vientre, tenía que estar dirigiendo ese desarrollo.
ese desarrollo estaba directamente siendo dirigido por un ser de naturaleza superior que estaba actuando a través de cada una de las células que estaban formando aquel pequeño cuerpecito. Cuando nosotros retomamos conciencia de ello, podemos darnos cuenta que verdaderamente el resumen que yo puedo hacer de mi vida, el resumen que yo puedo hacer de mi existencia no tiene por qué ser caótico. No tiene por qué ser negativo. ¿Por qué? Porque siempre hay una nueva oportunidad de vivir. Siempre hay una nueva oportunidad de experimentar la vida de manera diferente. Si hasta el día de hoy no he experimentado mi vida, y eso ha hecho que la gente que me rodea, a la que se supone yo más quiero, que son mis familiares cercanos, no hayan podido experimentar la vida, entonces yo no puedo resumirme de esa manera, no me puedo permitir irme de la existencia sin darme cuenta de la maravilla que yo soy. Desde el primer momento en el que llegó aquel espermatozoide, penetró en el óvulo y pudo haber aquel romance de amor y empezó a formarse una maravillosa vida. Cuando nosotros hacemos conciencia de eso, decimos, caray, a lo mejor he usado drogas alguna vez, a lo mejor he usado vino, a lo mejor he cometido muchos errores, pero antes de eso soy un ser de naturaleza divina y merezco ser feliz. Merezco tener no solo una, sino muchas más oportunidades más. Y si la vida me da una nueva oportunidad, tengo que captar ese mensaje. Muchas veces nosotros estamos esperando de la vida oportunidades fenomenales. Estamos esperando ganarnos la lotería o cosas mucho más grandes o estrafalarias. Pero ¿sabes una cosa? La maravilla de que Dios amanece, esa es ya una ganancia. Cuando Dios amanece, ya hizo el 99%. Porque imagínate que te diera la tarea, hoy te toca a ti amanecer, ¿eh? A ver, ¿cómo le haces? Imagínate. Sin embargo, Dios es tan maravilloso, nunca nos da esa tarea. Él amanece. Y nosotros estamos ahí para dar al día lo mejor de nosotros mismos, pero tenemos que hacer un análisis al día de hoy. ¿Qué le he dado a esta vida? ¿Qué puede esperar el maravilloso día de mí? ¿Sí? Porque si nosotros hacemos un recuento de las cosas maravillosas que podemos esperar de la vida, son muchísimas. ¿Qué puedo esperar de este día? Muchas cosas maravillosas, pero también parte de la responsabilidad de aprender a vivir es tomar conciencia y decir, caray, yo soy miembro de esta humanidad. ¿Qué puede esperar esta bendita humanidad de mí este día? Que yo le envíe pensamientos de dolor, de tristeza, de derrota, de pesimismo, de negligencia, no es justo. Absolutamente no es justo. Si yo no me merezco que otro ser humano me bombardee con cosas negativas, tampoco otro ser humano se merece que yo lo haga. El día que nosotros retomemos conciencia de ello, vamos a retomar conciencia de todas las partes de nuestro cuerpo y vamos a darnos cuenta que desde las 3 semanas de estar ahí en el maravilloso vientre de nuestra madre, se empezó a formar el sistema nervioso. Ese sistema maravilloso del cual el cerebro forma la parte principal, nos hace que nosotros seamos en la creación la parte más maravillosa. Somos la obra cumbre de Dios. Somos la obra máxima de Dios. Pero a veces nos cuesta demasiado, o después de mucho trabajo, a lo mejor aceptamos que yo soy la máxima obra de Dios. ¡Qué maravilla! ¿Y mi suegra también? ¿Mi viejo también? Sí. Sí, también, porque si no entonces, imagínate, si no entonces estamos siendo egoístas y estamos diciéndole a Dios como dijo, a ver, oye, ¿sabes qué? Mira qué porquería hiciste. Y Dios no hace porquerías, Dios solo hace maravillas. Ahora nuestra tarea es encontrárselas. O sea, Dios no se compromete a decirnos, mira, ahí está la maravilla, ahí está la otra maravilla. No, esa es nuestra labor. ¿Sí? Esa es nuestra labor como ser humano, ver en el otro ser humano la parte maravillosa y positiva que sí tiene.
Cuando nosotros le tomamos conciencia de que a las 3 semanas de estar acá en el vientre de nuestra madre, ya estaba formándose esa parte tan esencial, tan maravillosa que es el sistema nervioso. Imagínate, ese sistema que nos va a permitir que nosotros podamos tener la captación de mensajes del exterior. Y que cuando nosotros llegamos a la existencia, después de haber estado en el maravilloso vientre de nuestra madre y lleguemos a ser expulsados al exterior, y imagínense nada más el cambio que un niño tiene de estar aquí en el vientre de su madre. Cuando de repente se encuentra con gente que trae guantes, con unas lamparotas y con unos enmascarados, y estos de dónde salieron. Cuando el niño llega de esa manera, él lo que quiere, lo único que lo satisface a él es estar cerca de mamá, es sentir ese calor, seguir escuchando el latido del corazón de su mamá. Pero esto se va a prolongar toda la vida. Toda la vida el ser humano va a desear, aunque algunas veces nosotros no lo aceptemos o no lo tengamos consciente, tener sana esa relación con nuestra madre. Cualquier persona que haya sido tu madre, cualquiera que sean los errores que pueda haber cometido, ella latió por ti, ella vivió por ti. Y entonces date cuenta, mi madre, por ejemplo, no sabía leer ni escribir. Y yo recuerdo haber tenido un dolor muy grande porque una vez un familiar muy cercano se avergonzó de ella. Pero yo me pregunto, ¿cómo poder avergonzarme de una madre porque no sabe leer ni escribir? Eso no cabe en mi cabeza. Quien quiera que sea tu madre, si tú sientes que te dañó, si tú sientes que te lastimó, es el momento para que tú resumas tu existencia en armonía, de decir, donde quiera que te encuentres, madrecita, que Dios te bendiga, manos llenas. Y si tú me amamantaste de esta manera, que Dios te bendiga. Si no lo hiciste, que Dios te bendiga también, porque durante determinado tiempo me permitiste vivir aquí, en tu vientre. Y cualquiera que hayan sido tus errores, yo te los perdono. Como hijos hay mucha labor que nosotros tenemos que realizar, porque cuando llegamos a la vida inicia un cambio frenético. Imagínate lo que el niño sentía aquí y después aquí, tiene miedo. Va a iniciar a experimentar la vida con tremendo dolor, y todo esto que él está experimentando aquí por primera vez, no lo conocía, lo desconocía, empieza a grabarse no solo aquí en su maravillosa cabecita, sino en su sentir. Entonces imagínate, cuando nosotros, a lo mejor, lejos de haber preparado una pequeña cunita para nuestra criatura, a lo mejor lejos de eso, era tanto el dolor que teníamos, porque a lo mejor nos sentíamos que no era el momento de tener un embarazo, porque tal vez la persona que era el padre de mi hijo se fue, porque tal vez en un momento o 2 o 3 o más rechacé la criatura que tenía en mi vientre, porque me sentía confundido, confundida y no supe qué hacer en ese momento. No me esperaron con una cunita preciosa y agradable, sino posiblemente yo haya sido un bebé que a lo mejor era el resultado de un momento fugaz de sexo y no precisamente de amor. Entonces todas esas cosas conviene verdaderamente analizarlas. ¿Por qué? Porque cuando el niño inicia su interacción o su interrelación con los demás, sucede algo extraordinario y maravilloso. Desde el momento en que la criatura nace, la dotación que tiene aquí de células maravillosas de neuronas en su cerebro empiezan a tomar caminos, empiezan a formar conexiones, a hacer conexiones con otras. Está considerado que entre 5.000 y 50.000 conexiones es capaz de hacer una sola neurona. Imagínate nada más cuando nosotros recibimos agresión del exterior. Hoy en día, de adultos o de jóvenes o de adolescentes, nos sentimos lastimados y agredidos. Entonces, el resumen de mi vida hoy, ¿cuál es? Sentirme víctima de los demás,
sentirme víctima de la sociedad? ¿O cuál es el resumen? Ya a lo mejor, aunque nada más vislumbre que mi principio es espiritual, lo voy a dejar de lado. Ese fue mi principio, pero ahora ¿cómo está mi resumen? Para poder hacer mi resumen, yo tengo que ir a darme cuenta que cada una de las ocasiones en las cuales yo interactué con otro ser humano, una criatura que a los 30 días de nacida está tratando de hablar, está tratando de decir algo, pero si el entorno que protege esa criatura es hostil, es amargo, es de mucho dolor, es de mucha violencia, es de mucha agresión, el niño en lo sucesivo va a tener eso grabado, porque lo tiene grabado y regrabado en el cerebro. Eso es a nivel orgánico, no es nada más un decir. Orgánicamente un niño registra absolutamente todo lo que está experimentando. Para que tú hagas tu resumen, es necesario que con valor y honestidad retomes esa conciencia de cómo fue tu vida, cómo fue tu principio, qué tanto tú se te permitió interactuar con otro ser humano de manera sana, de manera armoniosa, o qué tanto tú hoy vives azotando puertas, aventando sartenes, aventando maldiciones y cosas a los demás. ¿Por qué? Porque hay un gran caos en ti. El caos emocional es algo aprendido. Y toda conducta que es aprendida puede perfectamente ser desaprendida. Si tú haces un análisis de tu vida y no estás viviendo en armonía, ubícate en que tú mereces ser feliz. Cualquiera que sea la edad que tú tengas, cualquiera que sea la ocupación o profesión que tú desempeñes, cualquiera que sea la dependencia que tengas, de todas maneras, antes que eso, tú eres un ser valioso. Ubícate en eso. Cuantos más seres humanos logremos ubicarnos antes de ubicar nuestra personalidad, ubiquemos nuestra individualidad, el mundo va a mejorar. El día que nosotros retomemos conciencia de que definitivamente hay un reino mineral, hay un reino vegetal, hay un reino animal, pero hay un reino humano maravillosísimo al cual nosotros pertenecemos. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de que este principio es constante, es creativo, el principio creador del universo al cual yo conozco como Dios, no vino y hizo el universo y se fue. Ahí se los dejo a ver cómo le hacen. No. Ese principio está constantemente en la creación, constantemente, de manera fluida, de manera ininterrumpida. Entonces, si ese ser maravilloso, al cual con solo cerrar mis ojos yo puedo contactar, como dijo Vero, a través de mi mente con él, entonces yo pienso que es irresponsable de mi parte que yo siga sufriendo o que yo siga diciendo que los demás tienen la culpa. Si yo sigo diciendo que soy la víctima y los demás tienen la culpa, entonces no es cierto, que me he dado cuenta que con solo cerrar mis ojos yo puedo respirar profundo y decir, en esta respiración está el aliento divino, porque ¿cuántos hoy ya lo están respirando? ¿Sí? Y si aquí está todavía ese aliento divino, yo puedo hacer maravillas de mi vida, yo puedo dejar de señalar y culpar a los demás y darme cuenta que tengo que hacer un resumen a nivel humano desde la concepción para lograr la realización total, plena y consciente. Pero aquí hay algo bien, bien maravilloso. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de que no es nada más una utopía o una fantasía el vivir en armonía, tenemos que retomar conciencia a todos los niveles. Esto que está ahí es una fotografía que fue tomada desde el polo norte hacia el cielo en cámara lenta. Entonces ahí se muestra, lo que vemos aquí es estrellas, el paso de una estrella. Aquí inició la fotografía, al ir recorriendo la toma, se formó esto. Entonces vemos cómo en realidad nuestro universo marcha a la perfección.
marcha en realidad como debiera, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no lo sintamos y aunque nosotros no lo creamos, el universo marcha en armonía. Pero fíjate, si nosotros no tomáramos conciencia de que en realidad el ser humano no vive atado a una circunferencia en la cual siempre está dando vueltas y vueltas y vueltas, es cierto que somos una unidad y es cierto que la circunferencia nos dice eso, que hay una unidad, una integración, pero es cierto también que por mucho que nosotros sintamos que no crecemos, sí crecemos. En todos los aspectos, en todos los niveles. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nosotros estamos viendo aquí este movimiento de rotación constantemente, nuestro planeta maravillosísimo está ahí rotando constantemente, pero no solo hace eso, además de estar rotando sobre sí mismo, también hace otro movimiento que dura 365 días, pero no solo eso, todo lo que existe en el universo constantemente está haciendo esto. ¿Sí? Nosotros iniciamos aquí, en esta parte, y vamos en forma de espiral experimentando la existencia. Cuando nosotros llegamos a este plano, y se invierte simplemente la espiral y seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Eso significa que si nosotros pudimos habernos estancado en esta parte, pero nunca retroceder. El ser humano nunca retrocede. El día que nosotros nos sentimos estancados, nos sentimos mal con nosotros mismos, mal con la vida en general, lo único que está estancado es nuestra mente, es nuestro pensamiento, es nuestra forma de interpretar la vida. Porque nosotros podemos aprender de todo el universo en general. De hecho, constantemente nos está dando enseñanzas, constantemente nos está dando lecciones. Cada día que amanece es un día diferente. Cuando nosotros nos sentimos mal o con mucho dolor emocional, sentimos que todos los días son iguales, igual de sombríos, pero no es real. Cuando tú empiezas a tener una transformación en tu interior, cuando tú empiezas a sentir el cambio de tu vida y empiezas a darte cuenta de que vale la pena vivir, y no es solo para ir de vacaciones, y no es solo para lograr determinado carro, y no es solo para lograr determinada casa, sino cuando tú retomas conciencia en tu interior de cuán valioso tú eres y de que vivir en armonía es nuestra misión principal. Tú empiezas a aprender del universo en general y empiezas a darte cuenta que hay 4 mecanismos maravillosos a los cuales nosotros tenemos acceso como seres humanos, que es el mecanismo del sentimiento, del razonamiento, de la voluntad y de la conciencia. Es cierto que el plan de desarrollo, tanto en los organismos vivos como en las cosas, tiene el mismo principio. Eso es real. Pero lo que es más maravilloso, por lo menos para mí, es darme cuenta que yo tengo conciencia, que los demás seres humanos tienen conciencia, pero a veces tenemos que hacer consciente de qué es de lo que estamos teniendo conciencia. ¿Solo de que la vida es difícil? ¿Solo de lo que me han hecho y lo que no he logrado? ¿O de qué estoy teniendo conciencia realmente? Si yo pongo en práctica, desencadeno estos mecanismos con principios favorables, con principios nutritivos, con principios constructivos, mi vida verdaderamente va a dar muestra de que yo tengo una conciencia superior a la cual puedo recurrir en el momento en el que yo lo desee. Si yo inicio a dejar de sentir negativo e inicio en el sentimiento positivo, eso tengo que iniciarlo a través del razonamiento o el pensamiento nutritivo, constructivo, favorable y positivo. Porque muchas veces decimos, es que todo lo que me hizo no se me puede olvidar. Pero ese no se te puede olvidar no es real. Sí se te puede olvidar siempre y cuando tú verdaderamente quieras y desees. Lo que me hicieron sí, pero ¿sabes qué? Hay una maravilla en la frase que dijiste, está en pasado. Lo que me hicieron, si lo que te hicieron permanecen haciéndolo hoy,
De ti depende que tú le permitas a ese ser humano que te siga dañando. Tú eres responsable solo de tu vida. Tú eres responsable solo de tu estabilidad y de tu armonía. Si la otra persona no quiere retomar conciencia de ello, no es tu responsabilidad. Pero cuando tú dices lo que me hicieron, eso es una gran ventaja porque estás hablando en pasado. Y como es pasado, no es algo que te están haciendo, y si es algo que te están haciendo, tú puedes hoy tener la maravilla de, a través de tu voluntad, cambiar esa gran realidad, cambiar eso para ti. ¿Por qué? Porque no es algo conveniente ni favorable en tu vida. Cuando nosotros, posiblemente a algunos, no nos agrade mucho lo de la esencia divina, pero a lo mejor tú eres una persona de ciencia, a ti te gusta mucho que se te explique a través de la ciencia. Para mí, la ciencia y la espiritualidad dicen exactamente lo mismo, porque mientras que esta lámina nos está diciendo que el principio es espiritual, que el resumen también lo es, tenemos aquí una lámina en la cual viene también el desarrollo de todos los organismos, y nos damos cuenta que no inicia aquí en partículas subatómicas o gases, energía acumulada, a la cual le conocemos como átomos. Antes de la formación de ellos, para la formación de ellos, existe aquí algo que es principio de todo. Cuando un átomo se desintegra, queda solamente en energía. Y esa energía es a la vez espiritual y a la vez es materia. ¿Por qué es espiritual? Porque esa energía no se puede ver, pero sí se puede medir y se puede percibir. Pero es materia porque es el principio de ella. Entonces, cuando nosotros retomamos conciencia de que si bien es cierto que a lo mejor no queremos tener una explicación relacionada con Dios, vamos a tener una explicación relacionada con la ciencia. Entonces nos damos cuenta que esto, cuando se desintegre, va a quedar en energía. Y esa energía es la energía divina, es la energía vital, es la energía que fluye por todo el universo. Y entonces esa energía es la misma energía de la cual mi cuerpo está formado. Ahí vemos los niveles de organización. Iniciamos en el átomo, que al final de cuentas, cuando nosotros vemos un torbellino etéreo, que se le llama esto, es el símbolo para representar el átomo. Obviamente no es así, es solamente un símbolo de cómo los científicos pueden hacernos entender o tratar de que nosotros entendamos cómo está formado un átomo, cómo están formadas todas las cosas, cómo está formado todo nuestro cuerpo. Esto, cuando llega a desintegrarse, es solamente energía, son nubes de energía. Todos los componentes del átomo son nubes de energía. Esas nubes de energía es la esencia divina que fluye en todo el universo. Y es el principio de que nosotros lleguemos a tener un cuerpo. La formación del átomo pasa a ser una molécula, llega hasta ser una maravillosa célula, en la cual aquí empieza a haber un tipo de conciencia que en ese momento, obviamente, nosotros no la podemos percibir, somos una célula aún. Pero cuando nosotros llegamos a la existencia, empezamos a sentir, empezamos a percibir, y cuando nosotros llegamos a la edad en la que estamos ahora, podemos darnos cuenta que ese camino hacia mi interior me va a llevar a tomar conciencia de que el principio de todo fue una energía superior, una inteligencia universal a la cual la ciencia le llama átomo. Yo le conozco como Dios. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Es una energía superior a la cual algunos tenemos acceso a través de nuestra religión o a través de nuestra espiritualidad. Depende de cuál sea el camino que tú tomes. Hace ratito hablé un poco de la voluntad, pero vamos a retomar cómo yo puedo llegar a experimentar que mi vida verdaderamente pueda funcionar en armonía. Cuando yo logro que al tener un razonamiento sentido y un sentimiento razonado, entonces sí puedo decir, caray, yo sí estoy consciente, yo sí inicio a conocerme a mí mismo y puedo tomar conciencia de quién yo soy. No solo de lo que no he logrado, no solo de lo que no he hecho, pero cuando nosotros hacemos ese recorrido hacia
atrás. No solo lo tenemos que hacer a través de nosotros mismos, eso es el punto de partida, ese es el camino principal a recorrer. Pero cuando tú te detienes a aprender de todo y de todos, tu vida mejora tremendamente. Cuando tú en una imagen de un anciano trabajando, de un anciano descubriendo cosas, tú logras encontrar ahí un mensaje para ti, tu vida verdaderamente mejora. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el conocimiento es sumamente importante, el autoconocimiento lo es aún más. Pero cuando tú te das a la tarea de aprender de una imagen, ¿qué puedo yo aprender de esta imagen? Entonces tu vida empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú puedes encontrar información maravillosa en cualquier lugar, en cualquier parte. Pero ¿eso por qué es? Porque aquí hay un receptáculo que se abre, un nivel de conciencia superior al cual tú a través del autoconocimiento llegas y dices, ¡ay, caray! Estoy en un momento en mi vida en el cual hay muchas maravillas para mí. Hay cosas que vienen hacia mí. Hay una petición que hice a lo mejor hace 10 años, hasta la olvidé, pero la petición en ese momento fue hecha con tal anhelo, con tal fe, que hoy llegó el momento de tenerla. Para eso es importante, a través de imágenes que nosotros podemos experimentar o ver o llegar a tener enfrente, decir, bueno, ¿qué puedo yo encontrar aquí? A mí me agrada encontrar en estas dos imágenes a una persona muy entregada al descubrimiento de la vida, al descubrimiento, a entender la naturaleza de los elementos, a entender la naturaleza de muchas cosas que a lo mejor a muchos no nos interesan, pero que a muchos sí. Entonces cuando yo puedo sentirme parte del crecimiento de la humanidad en todos los aspectos, entonces sí puedo retomar conciencia y decir, bueno, qué importante es conocer, qué importante es darme cuenta de los avances de la ciencia, qué importante es darme cuenta de las nuevas excavaciones que hicieron los arqueólogos. Eso es bien importante, pero ¿sabes qué? Mucho más importante es que aprendas a preguntarle al niño que hay en ti cómo se siente. Antes que preguntarle a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, antes que preguntarle al vecino cómo se siente cada día cuando amanece, atrévete a ponerte frente al espejo y mirándote directamente a los ojos, pregúntate, ¿cómo te sientes hoy? Sí. Date el permiso de por un momento mirar en ese espejo la imagen de un bebé y pregúntale cómo se siente esa criatura. Si esa criatura quiere llorar, permítele llorar un momento, pero no llores todo el día, no tiene sentido, no tiene caso. Llora y después de llorar sigue tu camino con valentía, con entereza, que Dios ya amaneció. Si no te atreves o sientes que no está bien preguntarle a ese bebé, pregúntale al niño que hay en ti. Si cuando tenía 4, 5, 6 añitos se quedó esperando amor, se quedó esperando a mamá, se quedó esperando a papá que nunca llegó, se quedó esperando mucho amor y lo que recibió a lo mejor fue un golpe, a lo mejor fue abuso sexual, lo que recibió a lo mejor fue escuchar a su padre y a su madre pelear, escuchar a su padre y a su madre tener dificultades, decir que los niños son un problema, que no hay dinero, que eso fue lo que escuchó tu niño. Si tu niño interno escuchó esas cosas, perdona a las personas que se lo dijeron. Y hoy retoma conciencia y di, hoy estoy haciendo el resumen de mi vida y me permito a mi niña de 6, de 7 años que sufrió, que lloró, que tuvo hambre, hoy le voy a prometer que nunca más va a tener hambre. Que cuando quiera amor, ella se lo va a dar a sí misma. Que no va a andar mendigando a nadie que le ame. Va a querer que le den amor, pero primero se lo va a dar a sí misma. Voy a llenar a mi niña interna de amor. Prométete a ti mismo el resumen del día de hoy: aceptarte, perdonarte
y amarte tal como tú eres. No estés esperando a ser otra persona para poder amarte. No estés esperando a lograr determinada meta para poder amarte. No estés esperando bajar o subir de peso para poder amarte. No estés esperando que los demás cambien para tú amarte. Ámate tú ya, hoy, en este momento. Mañana cuando amanezca, prométete a ti mismo que te vas a dar amor.